Bienvenidos a Udual TV. En esta ocasión tenemos el gran gusto de poder entrevistar al doctor Claudio Rama Vitale, un distinguido estudioso de la educación superior en América Latina, que tiene además varias vertientes. Es economista y es abogado. Es una combinación interesante. Economista por la Universidad Central de Venezuela y doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Y hasta hace no mucho tiempo, decano de la Facultad de Economía y Empresa, según entiendo, de la Universidad de la Empresa en Montevideo, Uruguay. Bienvenido a Udual TV, Claudio, es un gusto tenerte. Bueno, gracias Roberto, es un enorme gusto estar aquí con la Udual, sabiendo que además ahora tienen en este auditorio además una estructura de televisión y difusión en maravilloso avance. Sí, es un gusto tener esta posibilidad. Claudio, quisiera empezar esta conversación planteándote un asunto que yo sé que tú conoces mucho y que se refiere al tema de la globalización, pero la globalización de las universidades y en América Latina y sus efectos. ¿Qué tanto piensas tú que las universidades latinoamericanas, un mundo grande, heterogéneo, amplio, qué tanto están globalizadas y si esta globalización ha significado un impacto positivo a la sociedad? ¿Qué piensas? Sí, mira, yo te diría que los estudios han ido mostrando que la cantidad en la educación no es la variable tan fundamental hoy como la calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que la región tiene específicamente una expansión enorme en los niveles de cobertura, ha tenido una diversificación, una diferenciación institucional muy fuerte, pero al mismo tiempo se han empezado a ver las problemáticas vinculadas a la calidad de los aprendizajes. Y esa es una variable asociada al tema de internacionalización. De alguna forma los sistemas universitarios, cuanto más internacionalizados están en términos de movilidad académica, de bibliografías, de producción de investigaciones en red, de revistas arbitradas internacionales, en esa misma medida también mejoran sus dinámicas de calidad, de formación de competencias e investigación. Yo creo que lo que tenemos en América Latina es una dualidad muy compleja entre instituciones muy nacionales que de alguna forma no tienen los niveles de calidad y los niveles de formación que de alguna forma se requiere hoy, y instituciones en proceso de internacionalización con más o menos dimensión. Creo que la internacionalización es la variable fundamental en los procesos de construcción de instituciones de calidad y construcción de procesos de investigación y de docencia. Y en esa medida, en los últimos 10, 15 años, hay un avance en la internacionalización. Obviamente, todavía tenemos en términos de indicadores una baja movilidad en términos estudiantiles, la movilidad académica profesional todavía es baja relativamente. Hay una internacionalización muy compleja de instituciones extranjeras que están ingresando en el continente latinoamericano, y al mismo tiempo también tenemos una transformación de las estructuras curriculares que van incorporando los componentes de la internacionalización en programas, en bibliografías. De alguna forma yo creo que nuestra variable de mejoramiento de la calidad va a estar determinada al grado de internacionalización de los sistemas universitarios. Pero aún ese tema de incremento de la calidad clusterizado, que yo entendería un poco que existe en América, algunas sí, o algunos grupos sí, otros no, ¿le sirve a la sociedad? ¿Le ha servido a la sociedad? Mejores universidades, más competitivas, más eficientes, con mayores número de publicaciones en revistas indizadas o reconocidas, ¿le sirve a la sociedad eso? Mira, tú sabes que muchos de los estudios siempre mostraban el impacto de los egresados en la sociedad, tanto sea en las familias que aumentan su producto, que aumentan sus salarios, como en las sociedades. La sociedad latinoamericana en esa medida es una sociedad distinta a la del pasado porque hoy tiene una masa de profesionales que permiten ejercer, que permiten incorporar tecnologías, que permiten cambiar y mejores niveles de eficiencia. Pero al mismo tiempo lo que se está visualizando es que la cantidad de egresados que tenemos, la masa universitaria, no tiene los niveles de calidad, y sí los determinantes de los niveles de salario y de la economía dependen de las competencias y de las habilidades de los egresados. De alguna forma,
la dimensión de la calidad es cada vez más importante y eso marca los resultados de las economías y la sociedad. No hay muchos indicadores que puedan medir la calidad y es un tema bien complejo de la medición, pero al menos ya hay muchos estudios sobre PISA, de cómo las diferencias en los niveles de aprendizaje en PISA impactan en los productos de la sociedad, impactan en la capacidad de incorporación de tecnología, impactan los niveles de productividad de las empresas. Y eso ha hecho que la problemática de la calidad se torna cada vez más necesaria de encarar en la política pública y también en las universidades. Y en esa medida la discusión de internacionalización es importante, porque la internacionalización puede significar desnacionalización de nuestros equipos universitarios y perder parte de la posición, pero también puede significar mejorar, contrastar, crear redes de investigación conjunta, aumentar la movilidad y dotarse de las ofertas donde no tenemos en América Latina. Volveremos sobre ese tema porque creo que esto es un asunto que yo creo que importa mucho e importa mucho a muchos auditorios. Y más adelante de la entrevista yo quisiera nuevamente plantearte este tema. Déjame pasar a otro asunto, que es este tema relacionado con esta combinación de tipos de propiedad y de orientación que tienen las universidades en América Latina. Hoy, como tú conoces y has publicado, porque quiero decirle al auditorio que no solo es economista y abogado, es un estudioso muy amplio, tiene una producción, Claudio Rama tiene una producción enorme, ¿no?, sobre los temas de educación superior en América Latina. Pero decía, esta combinación de universidades públicas y privadas. Yo me acuerdo que en mis tiempos, cuando yo estudié en la universidad, los jóvenes que no podían, que no daban la talla, o como decimos en México, que no eran suficientemente capaces, se iban a las universidades privadas. Ahí era la casa donde los aceptaban. Hoy pareciera ser al revés, ¿no? En algunos casos, las mejores universidades son las universidades privadas, de donde egresan los mejores biólogos, los médicos, los economistas, en fin. Y está formando recursos humanos de calidad distinta, yo diría, ¿no? Esta diferenciación entre universidades públicas y privadas, ¿cómo se reparte el tema de la calidad? ¿Es uniforme? ¿Las universidades privadas son de calidad y se ha deteriorado en las universidades nacionales? ¿Es por sectores? ¿Cómo lo has visto tú? Mira, yo tengo la impresión, uno todavía no tenemos suficientes indicadores en relación al tema de los niveles de calidad de las instituciones. O sea, de alguna forma, América Latina no tenemos exámenes de los colegios profesionales, los sistemas estadísticos son muy desiguales, por lo tanto, de alguna forma nos estamos basando en unos formatos de ranking que al mismo tiempo son muy criticados porque valoran más, por ejemplo, la investigación o otras variables y no los propiamente que podrían ser indicadores de calidad. Pero en todo caso sí hay una impresión de que estamos teniendo un sistema heterogéneo, que tenemos instituciones públicas de mejor calidad, instituciones públicas de inferior calidad y un sector privado también diferenciado. Yo creo que en todo caso, además estamos teniendo un escenario for profit, donde de alguna forma la dinámica for profit participa en otra ruptura dentro del sector privado, o sea que no solo es un sector privado de mejor o de peor calidad, sino también un sector privado que ha incorporado la figura for profit, que es un fuerte escenario polémico, como hemos visto en Chile y en varios países. Yo creo que en todo caso, desde mi lectura, lo importante de la universidad no es que sea pública o privada la propiedad, sí tiene que ser toda propiedad, objeto público la educación, en el sentido de la regulación, en el sentido de los objetivos y en el sentido de las misiones. De alguna forma, creo que si la reforma de Córdoba el 18 levantó algunas banderas, hoy el movimiento estudiantil chileno ha ido levantando la bandera de que de alguna forma es muy difícil el for profit y la calidad. De alguna forma, los escenarios de apropiación de recursos, los escenarios de reinversión, los escenarios de unas instituciones que de alguna forma no transfieren todos los recursos, está generando un escenario más polémico. Pero yo te diría que desde mi enfoque,
Lo que nosotros no tenemos es buenos indicadores de calidad. Y al mismo tiempo lo que estamos teniendo es un escenario donde instituciones tan pequeñas es muy difícil que logre tener un escenario de oferta de calidad. De alguna forma es muy difícil que una universidad de 500 estudiantes, 300 estudiantes puedan tener los niveles de calidad. Creo que hemos llegado a una diversificación institucional tan fuerte, tan expandida con 10.000 universidades, que de alguna forma empieza a ver que hay ya cientos de universidades que de alguna forma tienen una escala muy pequeña, que están en muchas en un borde de for profit y que además no logran aportar los niveles de calidad requeridos. Creo que en la medida que empecemos a pensar que la formación de la sociedad no es solo la cantidad de egresados, sino las competencias de los egresados, de alguna forma empezaremos a ver con más enfoque crítico los procesos de instituciones que meramente egresan profesionales, pero que de alguna forma carecen. Nosotros en la región tenemos pocos lugares en los cuales empieza a haber exámenes para medir los aprendizajes. México lo está incorporando con Ceneval, Brasil lo tiene en la Orden de Abogados, Colombia lo tiene, Ecuador lo está colocando ahora, y de alguna forma eso nos va mostrando que las competencias de algunos egresados de las instituciones más pequeñas, de alguna forma no logran tener los resultados de escala superiores de aprendizaje que se tienen en instituciones más grandes y dedicadas más a que tienen áreas de investigación a la vez. O sea, estas universidades públicas y privadas, con la ausencia que tú bien mencionas de buenos indicadores de calidad, están generando también una oferta de profesionales muy desigual. Hay médicos que habría que dudar de ponerse en sus manos o de abogados capaces de resolver controversias adecuadamente, o de ingenieros de crear la infraestructura correcta. Bueno, Brasil es un caso interesante. El examen de la Orden de Abogados todos los años 70% pierde y solo el 30%. Ese 30% ingresa a los mercados profesionales. El 70% sigue estudiando, formándose, preparándose para los exámenes y finalmente, de alguna forma, muchos terminan aprobando. Yo creo que de alguna forma nosotros tenemos débiles sistemas de aseguramiento de la calidad. Eso ha sido una característica estructural de América Latina. La expansión de la educación privada desde los 70 en adelante, que yo creo que ha sido positivo para permitir sistemas más diversificados, el tema que no se ha hecho, ni con los controles del uso indebido de los recursos, que sean instituciones for profit, ni al mismo tiempo con los sistemas de aseguramiento de la calidad que garanticen unos mínimos. Yo creo que nos hemos preocupado muchas veces de una dimensión de egreso universitario y no una dimensión de la calidad. Y los estudios cada vez empiezan a mostrar más que de alguna forma en un mercado competitivo con sobreoferta profesional, estos profesionales están teniendo espacios de desempleo o de migración mucho más fuerte. O sea, la tasa de desempleo en los últimos 20 años aumentó 40%, de un 4% que tenían los profesionales hace 20 años, hoy estamos en 6.8, 6.5. En la medida que de alguna forma empieza a haber un escenario de mayor desempleo, los que quedan desempleados son aquellos profesionales que salen de las instituciones de menor calidad. Entonces, de alguna forma, la problemática de 5 años de estudio o 4, con recursos privados pagando y de alguna forma ingresando en posiciones muy bajas en los mercados laborales, lo estamos empezando a ver ahora. Yo creo que en parte los movimientos de protesta en Chile, por ejemplo, expresan también una nueva realidad, que es, alguien podía pagar una remuneración o una matrícula de $1.000 cuando el mercado laboral podía remunerar $6.000, $7.000 a un profesional, pero cuando el profesional, por la sobreoferta, termina teniendo remuneraciones de $3.000, $2.000 o menos al ingresar al mercado de trabajo, se vuelve muy complejo estar pagando $1.000. La tasa de retorno empieza a ser muy negativa y por lo tanto la demanda por una educación pública, por una educación de menos costo y por una educación que no sea con el objetivo del lucro se vuelve más determinante. La región con 25 millones de estudiantes
está teniendo mayores y mejores tasas de egreso, vinculado básicamente a un mayor nivel competitivo de los estudiantes, a unos mejores resultados de las mujeres, a unos programas mucho más específicos, mucho más por competencia, y obviamente a una demanda de los mercados laborales. Esto significa que estamos cerca de 3 millones de egresados. 3 millones de egresados son bajos respecto a indicadores internacionales. Estaríamos en 12% de la matrícula que egresa. La deserción es todavía muy fuerte. Pero esto está cambiando los mercados laborales y planteándole a la gente una nueva pregunta que es la calidad. Yo creo que en un pasado la preocupación de la gente por el título, por la certificación, porque no importa cómo sea, con tal de yo estudiar, era un tema que importaba y un tema que soslayaba los problemas de calidad en mercados más competitivos. Y también es un escenario a registrar. La estructura productiva de América Latina hoy no tiene nada que ver con la estructura productiva de hace 15 o 20 años. O sea, los perfiles de la apertura externa, la incorporación de tecnología, la complejidad de los mercados laborales, los espacios competitivos son diferenciados y por lo tanto hoy la atención al tema de calidad se vuelve dominante, se vuelve mucho más importante y al mismo tiempo los mercados empiezan de alguna forma a cortar, a desgranar en los profesionales aquellos que tienen las mejores competencias. Esto nos pone también en una discusión con lo privado de un nuevo paradigma de visualización. Este también es un tema que da para mucho porque pareciera ser que, como tú bien lo mencionas, el tema de la ausencia de buenos indicadores de calidad corta transversalmente la educación superior, ya sea en entidades privadas o entidades nacionales o grandes universidades nacionales. Pareciera ser una ausencia, ¿no?, normativa adecuada de seguimiento de parte de los gobiernos o de los estados nacionales. Creo que también ahí hay un problema que es muy difícil el sistema de indicadores que mide solo la enseñanza. O sea, nosotros tenemos en los sistemas de evaluación buenos indicadores de enseñanza, cantidad de doctores, infraestructura, programas, pero esos indicadores no miden realmente la calidad. Lo que mide la calidad son los niveles de los aprendizajes. De alguna forma, yo creo que nosotros tenemos tal fuerte diferenciación que no solo porque lo muestran los rankings, acaba de salir el Outlook de la OECD, CAF y CEPAL sobre competencia de América Latina de los profesionales. Yo tuve la enorme gentileza que me invitaron a participar en París en la discusión y de alguna forma es muy clara las diferenciaciones de las habilidades que tienen nuestros profesionales. En ese sentido, de alguna forma, ahí hay toda una problemática de encarar cuáles son nuestros niveles de aseguramiento de la calidad. Yo creo que hemos tenido desde el 90 para acá la expansión de los sistemas de aseguramiento de la calidad, pero los resultados de medir que si el programa renueva el currículum, que si el profesor tiene doctorado, que si efectivamente la biblioteca es suficiente, no son los mejores para efectos de verificar los aprendizajes. Creo que lo que está haciendo Brasil de un examen final que mide el aprendizaje entre el vestibular y el ENADE, que empieza a medir los aprendizajes, creo que es un tema que debemos encarar. O sea, el mundo entero, Europa, Estados Unidos, Japón, tienen un rol de los colegios profesionales estableciendo de alguna forma un sistema de control de calidad. Yo creo que el control de calidad no puede hacerse solo, únicamente, en los sistemas de aseguramiento tradicionales de autoevaluación, evaluación externa, acreditación, con indicadores más o menos estandarizados y genéricos para toda la población estudiantil. De alguna forma, más allá de recursos, es también un caso muy claro. Nosotros hemos tenido un aumento de los recursos públicos de la sociedad en los sistemas universitarios y los resultados no muestran en general la alta correlación que debería haber entre el incremento presupuestal, el incremento de recursos y los resultados de los aprendizajes. De alguna forma, ahí hay que poner a pensar en el sistema universitario las nuevas reformas de esta época, que no pueden ser meramente crear sistemas de aseguramiento como en la década de los 90, sino mucho más precisos, tal vez empezar a plantear evaluaciones de competencias.